Hi everybody, we are Daniela and Antonio and our presentation is about Windows Server 2003. Windows Server, physical security mechanisms and logics, access control, backups, authentication, and perimeter protection elements. The Windows Server Enterprise Edition. Access control. Access control is a process by which user groups and computer are authorized to access the network objects using permissions, user rights, and audit objects. Básicamente nos dice que, por ejemplo, en Windows Server 2003, lo que viene haciendo es que el control de acceso es el proceso de autorizar a los usuarios, grupos y equipos a tener acceso a los objetos de la red. Los conceptos claves que componen el control de acceso son permisos, derechos de usuario y auditorías de objetos. Por ejemplo, lo que viene siendo en la seguridad de un servidor, se puede controlar el acceso a los recursos de la red con los componentes de la seguridad de Windows Server 2003. Y los componentes claves son lo que viene siendo el control de autentificación y el control de acceso. Bueno, básicamente lo que viene siendo el control de acceso en Active Directory se basa en los objetos que vienen siendo los usuarios, grupos, recursos compartidos y muchas más otras entidades que están definidas como objetos. Los controles del acceso se aplican a estos objetos con descriptores de seguridad, los cuales llevan las siguientes acciones. En primer lugar, enumerar los usuarios y los grupos que tienen acceso a los objetos, especificar los permisos asignados a usuarios y grupos, monitorear los accesos que deberían ser auditados para los objetos y definir la pertenencia de dónde vienen los objetos. En la parte de permissions nos dice, permission define the type of access grant to the user or group to an object or object property. For example, the finance group can be granted permission to read and write the field named payload that permission apply to any object protect as files, activity directory object or object registry. Permission can be granted to any user group or team. Básicamente aquí en lo que nos dice es de que los permisos se definen el tipo de acceso concediendo los usuarios o grupo para el objeto o una propiedad de objeto. Por ejemplo, el grupo de finanzas se le puede conocer los permisos de lectura, escritura para el archivo denominado pilot.data. Los permisos se aplican a cualquier objeto protegido como archivos de objetos de Active Directory, user objeto de registro y los permisos se pueden conceder a cualquier objeto como usuario, grupo o equipo. You can assign permissions to objects, grouper, user, and domain security identifiers, groups and user in the domain and any choose domain, local groups and user of the computer of which the object resides. You can assign the following permissions: read permission, permit to modify, change or another ship, and delete. Básicamente nos dice que es recomendable asignar permisos a lo que vienen siendo los grupos, usuarios y y algunos identificadores de seguridad de dominio, o también a grupos y usuarios de dominio y de cualquier dominio de confianza, grupos y usuarios locales del equipo que reside al objeto, que dice que los permisos adjuntos o un objeto, por ejemplo, los permisos que se pueden asignar a un archivo pueden ser diferentes o algún grupo o equipo. Por ejemplo, los permisos más comunes pueden ser permisos de lectura, permisos de modificar,
cambiar de propietario o eliminar. Set permission. When permissions are set, the type of access for specific user and groups. For example, you can allow a user to read the contents of file, let another user make changes to file and prevent other user access to the file. You can set similar permission or printers so the Sentry user can configure and user can print only from ODTM. For example, to change the permission of a file, you can run Windows Explorer, click the right mouse button in the file name, and then click Properties. On the Security tab, you can change file permissions. Dice que básicamente cuando se configuran los permisos se especifica el tipo de acceso de los grupos y los usuarios. Por ejemplo, puede permitir a un usuario leer el contenido de un archivo, dejar a otro usuario realizar cambios del archivo y evitar a los demás usuarios el acceso al archivo. Puede establecer permisos similares de impresión para determinados usuarios. Puede configurar y otros usuarios pueden imprimir solo desde una de ellas. Y dice que básicamente si se necesita cambiar los permisos del objeto individual, solo tiene que iniciar la herramienta correspondiente y cambiar las propiedades del objeto. Por ejemplo, para cambiar los permisos de un archivo se puede ejecutar el explorador de Windows, hacer clic en el botón secundario del mouse en el nombre archivo y a continuación hacer clic en propiedades. En la ficha seguridad puede cambiar los permisos que tiene el archivo. Authentication. Identification refers to when the user are disclosed in the system. Authentication are verification system that performs this identification. There are 4 types of techniques to authenticate the user identity. Something that only the individual knows, for example, a secret password or password cryptographic key, personal identification number, something that personal has to identity, for example, a magnetic card, something that individual is identifies, for example, fingerprints or voice, something that individual is able to do, for example, crime patterns. En esta parte nos explica que se denomina lo que viene siendo autentificación, identificación al momento en que los usuarios se dan a conocer al sistema y autentificación a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación. Existen varios tipos de técnicas para permitir realizar la autentificación de la identidad de algún usuario. Algo que solamente el individuo conoce, como por ejemplo puede ser una clave secreta, un password, una clave criptográfica, un número de identificación personal. Algo que la persona posee, por ejemplo una tarjeta magnética, algo que el individuo es y que lo identifica, por ejemplo las huellas digitales o la voz. Algo que el individuo es capaz de hacer, por ejemplo patrones de escritura o algo por el estilo. Bueno, básicamente aquí en esta parte nos dice que también se destacan 2 primeros casos denunciados y que es frecuente que las claves sean olvidadas o que las tarjetas o dispositivos se pierdan. Mientras que por otro lado los controles de autentificación biométricos serían un poco más fáciles de administrar. En autentificación básica. Basic authentication. Basic authentication requires you to provide a user name and valid password to access the content. Basic authentication also works in different firewall and proxy server. For this reason, it is good choice when you want to restrict access to some
but not the content on server. However, disadvantage of the basic authentication is encode password, transmission unencrypted bus 64 through the network. You should only use basic authentication when you are sure that the connection between the client and the server is secure. Dice que la autentificación básica se requiere que los usuarios proporcionen el nombre del usuario y una contraseña válida para obtener el acceso al contenido. La autentificación básica funciona también a distintos firewalls y servidores de proxy. Por estos motivos es una buena opción cuando se debe restringir el acceso. Sin embargo, el inconveniente de la autentificación básica es que transmite contraseñas codificadas en base de 64, no cifradas a través de la red. Solo debe utilizar la autentificación básica cuando tenga la certeza de que la conexión entre cliente y servidor es segura. Por ejemplo, aquí en esta parte nos dice que lo que viene siendo la autentificación desde otro punto, pues tiene lo que viene siendo, se guía también a veces de protocolos, y que los protocolos fundamentales pues son Kerberos V5, que es un protocolo estándar de Internet para identificar los usuarios y las contraseñas, el NTLM, que es NT-LAN Manager Administrator LAN de Windows NT, que es el que se encarga de autentificar, SS diagonal TLS, que es a nivel de conectores de seguridad o seguridad a nivel de transporte para accesar a servidores web. Perimeter protection. Technologies and network perimeter protection server to protect the network from external threats and organizational vulnerabilities. In addition, they can also be used to manage and monitor internal network traffic directed to a destination outside the network. There are 3 key elements related to network perimeter protection. En sí lo que dice que es que la protección perimetral consiste en tecnologías de red que sirven para proteger la organización de amenazas y vulnerabilidades externas. Además, también se pueden usar administradores y controles de tráfico de red interno dirigido hacia un destino fuera de la red. Existen 3 elementos fundamentales relacionados con la protección que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la infraestructura de red. Perimeter Protection Firewalls. Objective: isolate hazardous areas, protect a network from the outside world, filter traffic between two networks, force policy control. Para la creación de un firewall, se debe de crear un firewall y un proxy web que permita a las organizaciones controlar el acceso a los recursos de red corporativa y de Internet. Un firewall de red y un proxy web no solo protegen, sino que registran y notifican todas las conexiones realizadas a través del firewall y del proxy web. Esto vendría siendo como una barrera de protección que analiza qué datos entran y detecta si encuentra algún virus que pueda entrar al servidor de Windows Server. 3 zones: Network Architecture and Enterprise Network Architecture. There are usually 3 zones. 1. Read Edge. This network gives directly to the internet through a router that should provide initial layer of protection, filter as basic network traffic. The router transmits data through the network perimeter by a perimeter firewall. Perimeter network. The network, often called DMZ, Delimited Zone Network, or network and user incoming links to web server or other service. Then web servers are linked to internal network via an internal firewall. 3. Internal networks. Internal networks to internal servers are linked as the SQL server and internal users. Bueno, para las 3 tipos de redes que están, la primera es la de red de borde, que esta red influye directamente en Internet a través de un enrutador, que debe proporcionar una capa de protección inicial en forma de filtrado de tráfico de red básica.
El enrutador transmite datos a través de la red perimetral por medio de un servidor de seguridad perimetral. El punto 2 es red perimetral, que esta red, a menudo denominada red de zona desmilitarizada o red externo, vincula a los usuarios entrantes a los servidores web u otros servicios. Y las redes internas, que es el punto 3, que las redes internas se vinculan a los servidores internos como los servidores SQL a los usuarios internos. Creating Network of Firewall, Proxy and VPN. The network, firewall, and web proxy servers enable organizations to control access to resources on the corporate network and the internet. A network, firewall, and web proxy not only protect but recorded and notified all connections made through a firewall and web proxy. Network SSPL. Virtual Private Networks VPN Security Socket Layer SSR allow global access to secure web application and web application as well as non-corporate information resource on the internet. The application of full integrated policy helps ensure compatibility with legal and business guidelines that control sensitive information. Managed endpoint security allows access control, authorization, and content inspection application business line. Las redes VPN orientadas al SSL son redes privadas virtuales de capa de sockets seguros que permiten el acceso global seguro a aplicaciones web y a aplicaciones no web, así como recursos de información corporativa en Internet. La aplicación de la directiva completa contribuye a garantizar la compatibilidad de seguridad externa que permite los controles de acceso, la autorización y la inspección de contenido en aplicaciones de línea de negocio. La red privada virtual permite a equipos remotos que se conecten a la red corporativa y obtengan acceso a recursos como si fuera una estación de trabajo conectada directamente a la red. De esta manera se genera una red segura entre la empresa y los empleados. VPN in the network layer. VPN in the network layer allows remote computers to connect to the corporate network and access resources as if a workstation was connected directly to the network. IPsec domain isolation. The Internet Protocol Security is a standard Internet protocol that allows administrators to isolate and protect servers and network domains with encryption and peer authentication. Provides a robust mechanism for network segmentation and quarantine client without the need to install new hardware. Aquí tenemos que el aislamiento del dominio por medio de IPsec. El protocolo de seguridad de Internet es un protocolo de Internet estándar que permite a los administradores aislar y proteger servidores y dominios de red con cifrado y autenticación del mismo nivel. Proporciona un sólido mecanismo de segmentación de red y cuarentena de cliente sin la necesidad de instalar hardware network. En estos viene en dividir la red por segmentos que, por ejemplo, por medio de la nube se conectan a la empresa y se dividan en usuarios, estaciones de trabajo divididas por oficinas y servidores. El proxy. The proxy firewalls requesting information on behalf of a client. Unlike firewall technology discusses about the communication is made directly between the client and the server that hosts servers. But the security proxy service collects information on behalf of the client and returns the data received from the service customer again. Since the proxy service collects this information for a client, also caches the contents to disk or memory. If another client makes a request for the same data, it can be satisfied from the cache, so the network traffic and server processing time reduced. Aquí tenemos que los proxies vienen siendo accesos a la red mediante una IP. Estos proxies son configurados por el servidor, se conectan mediante un router o switch que da a una red de área local donde pueden estar conectadas computadores de manera alámbrica e inalámbrica, y lo que hace el proxy es de que es una red interna
que hace conexión con el exterior de la empresa. Filters. Filter application, the most sophisticated level of traffic inspection. Firewall is filtering application. The filter quality application to analyze a data stream for a particular application and provide specific processing application, including inspection, filtering or blocking, redirection and modification of data passing through the firewall. This mechanics is used to protect items such as SMTP command or using attacks against servers domain name system DNS. Generally, third-party tools for content filtering such as virus detection, lexical analysis, and appeasement of SIS can be added to firewall. En esto dice que los filtros de entrada del adaptador de red examinan las direcciones de origen de destino y otras informaciones de paquetes entrantes dejan pasar. Solo aplica el tráfico entrante y no puede controlar el tráfico de salida. Comparan las direcciones IP y los números de los puertos tanto UDP y TCP para el servidor de seguridad perimetral que protege un servidor web que se limita al número de puertos como el 80, por ejemplo una dirección HTTPS. Los filtros pueden ser paquetes estáticos. Los paquetes estáticos son similares a los filtros de entrada de adaptador de red, cuanto a quien simplemente comparen los encabezados IP para determinar si debe o no permitir el tráfico pase por la interfaz. Estos filtros van auditando los datos cuando van entrando por el puerto 80 para que el servidor de Windows no sea atacado por algún intruso que modifique las cabeceras de los datos, que por ejemplo modifique a qué dirección van a ir, dentro de qué dominio, y no pueda pasar por alto este tipo de información. Server backup. You can use backup you have created with Windows Server Backup to recover your operating system, system state, volumes, application and application data, backup catalog and local files and folders. Tools backup. Recovery Wizard. In Windows Server Backup, you can recover files, folders, volumes, system state, application, and application data. Windows Setup Disk or Separate. Installation of the Windows Recovery Environment. You can recover operating system, critical volumes, and fuel server. Aquí lo que vemos en este tema es el respaldo de los servidores, que en este caso se puede dar el respaldo completo de todo un servidor, que hace un respaldo de toda la información que se dio en un día, pero lo hace lento porque como respalda toda la información, crea gran tamaño de almacenamiento. O también hay respaldos incrementales, que solamente se seleccionan los archivos que se quieren respaldar y se van guardando cada vez que sufren cambios. O los backups diferenciales, que es una suma de ambos, tanto completo como incrementales, que estos cambios se van actualizando según el servidor lo requiera y se van almacenando en discos duros externos, unidades extraíbles o en otros servidores que hagan backups a Windows. Security Microsoft Management Console. Windows Server Backup is designed to be used by all who need a basic backup solution, from small business to large companies, but is still suitable for smaller organizations or individuals who are not IT professionals. Consideration. To perform a system state or a full system recovery, you must use backups to the same version of Windows you are recovering. For example, you cannot use a backup to recover Windows Server 2008 system state of a computer running Windows Server 2008 R2. Por ejemplo, quiere decir que mediante los respaldos solo se pueden ejecutar en versiones iguales a los Windows. Si tenemos un Windows Server 2008 y realizamos un backup, no podrá ser regresado a su estado anterior en otro tipo de sistema operativo, como un Windows 8 2000 Server R2, que tiene como un Service Pack de actualizaciones, y ya los sistemas operativos ya no guardan las mismas configuraciones. Igual pasaría si tenemos un Windows Server 2003 y queremos respaldarlo en un Windows Server 2012, porque ya son sistemas operativos de diferente año, viene siendo la 2003 y la 2012, y cambia mucho la arquitectura en ambos sistemas. Consideration. If you are using a virtual hard disk to store backups,
If the virtual hard disk is a physical disk that contains critical system volumes or volumes, there be limitation to what can be recovered. In addition, the virtual volume files will exclude from backup in the file virtual volumes online. For more information, working with virtual hard disks. Aquí lo que nos dice que también podemos hacer respaldos en discos duros virtuales, que estos pueden contener información registrada de los servidores Windows, pero aquí solamente los podremos respaldar si tenemos el software que reconozca estos discos duros virtuales, que pueden estar en diferentes extensiones como .btx, bhx, pero que están formateados en el archivo NTFS. The conclusions. The Windows Server has several tools for protecting access control, such as giving permission to users and computers connected to a domain, to give permissions to folders and files, such as reading, reading, and editing. With these rules generated by the administrator have increased security at the logical level and physical level, features biometric device that detect the fingerprint and retina of the eye, magnetic card readers or QR code readers, who will be responsible for providing system access. Conclusions. The Windows Server has several tools to protecting access control, such as giving permission to use a computer connect to a domain, to give permission to folder and files, such as reading, write, and editing, which these rules generated by the administrator have increased security at the logical server as physical level, feature biometric device that detect the fingerprint and retina of the eye, magnetic card readers, or QR code readers, who will be responsible to proving system access. Perimeter Security Protection. The logic level firewall is configured to detect intruders, to access VPNs from company computers, creating proxies and filters, to audit the information that enters and levels or created, physical modems and switches, or verify the information set. The backs of the information in Windows Server generate fuel, incremental or differential. Incomplete or information is backed up daily and keep a lot of information, slowing the process, supports incremental only selected files, and saves each time the information is updated and the process is faster. Perimeter security protection. The logical level firewall is configured to detect intruders, to access VPNs from company computers, creating proxy and filters to audit the information. The enters levels are create physical modems and switches to verify the information set. The vast information in Windows Server generated full incremental or differential incomplete all information is backed up daily and keep alert the information slowing the process, support incremental only select files, and save each time the information is updated and process is faster. Windows Server has many tools to provide security to the user with the knowledge of the administrator creative any need to better manage information. Windows Server has many tools that provide security to the user with the knowledge of the administrator created by needed the better manage the information. Todo esto se resume en que en Windows Server tiene diferentes opciones para proteger a su servidor. Por ejemplo, crear proxies, creando firewalls de Windows o creando redes virtuales para que nada más se conecten entre usuarios, o también teniendo niveles de autenticación. Los niveles de autenticación pues sería más o menos lo que viene siendo eso de
por ejemplo, alguna firma digital o un código QR o alguna identificación que nos haga a nosotros como usuarios únicos y que solo sepamos esa clave o identificación, que básicamente también nos menciona mucho de que son mucho mejores lo que viene siendo este, los aparatos biométricos que nos permiten leer la retina del ojo o nos permiten leer nuestra huella digital o algo que nos hace ya en sí únicos, por ejemplo la voz o cosas así. También nos menciona mucho que lo que viene siendo lo del control de acceso, que era denegar o brindar permisos a algunos objetos y que los objetos pues eran los usuarios, grupos y recursos compartidos y que básicamente puedes darle algún equipo algún permiso como por ejemplo imprimir y a otro denegárselo. Ya eso sería pues ya cosa del administrador, que es el que se tiene que encargar más bien de todos los permisos y todo lo que viene siendo eso de modo de accesar. Y ya por último sería lo de los respaldos, que los respaldos pueden generar ataques y con esto ya se puede recuperar la información, que eran los archivos de backups completos que respaldaban toda la información de un día, pero ocupaban mucho espacio, y los archivos de backup incrementales que solo seleccionaban ciertos archivos y se actualizaban según los cambios se iban dando en el día y ocupaban menos espacio y eran mucho más rápidos. Y Windows Server se conecta con otros servidores y por medio de UDP y TCP logran estas conexiones. Y de los seguridad perimetral se usan tanto switches y routers a manera física, y a manera lógica se configuran los firewalls de Windows y los otros software de monitoreo y de audición de datos. Eso fue todo. Gracias por su atención. Thanks for your attention. Muchas gracias.